Krishna, Hare Krishna, bienvenidos. Mi nombre es Govinda Nandini, soy discípula de su santidad Radhanath Swami Maharaj. Muy agradecida por la invitación de el Prabhu Chitrak Das, que nuevamente ha confiado en mí para poder facilitar esta clase sobre el verso 35 del capítulo 6 de la Bhagavad Gita, un capítulo titulado Dhyana Yoga. Vamos a, en inicio, ya he cantado Jaya Radha Madhava antes que empiece el streaming. Vamos a leer el verso y luego analizar los 4 o 5 puntos que Prabhupada nos ofrece en el significado. Voy a intentar ver las preguntas que hagan en el chat, y si no, en el transcurso de la semana podemos ir respondiéndolas. Entonces, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hoy vamos a estudiar la Bhagavad Gita tal como es, capítulo 6, titulado Dhyana Yoga, verso 35, del comentario y traducción de su Divina Gracia Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. El verso dice: Shri Bhagavan Vacham Asamsayam Mahabaho Manudurni Graham Chalam Avyasena Tukanteya Vairagyena Chagriyatem. Palabra por palabra. Shri Bhagavan Vacha, la personalidad de Dios, dijo: Asamsayam, indudablemente, Mahabaho, o tú, el de los poderosos brazos, Manaha, la mente, Durni Graham, difícil de contener, Chalam, vacilante, Avyasena, mediante la práctica, tú, pero, Kaunteya, o hijo de Kunti, Vairagina, mediante el desapego, Cha, también, Griyate, se puede controlar de ese modo. Traducción y significado por su Divina Gracia Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. El Señor Shri Krishna dijo: oh tú, hijo de Kunti, el de los poderosos brazos, contenerla inquietamente es sin duda algo muy difícil de hacer, pero ello es posible mediante la práctica adecuada y el desapego. Significado. La personalidad de Dios acepta que es difícil controlarla obstinadamente, tal como lo expresó Arjuna, pero al mismo tiempo sugiere que mediante la práctica y el desapego, ello puede lograrse. ¿Y en qué consiste esa práctica? En la era actual nadie puede observar las estrictas reglas de irse a un lugar sagrado, enfocar la mente en la superalma, contener los sentidos y la mente, ser célibe, permanecer solo, etc. Sin embargo, mediante la práctica del proceso de conciencia de Krishna, uno se ocupa en 9 tipos de servicios devocionales que se le prestan al Señor. La primera y principal de esas ocupaciones devocionales la constituye el oír hablar de Krishna. Ese es un método trascendental muy poderoso para depurar la mente de todos los recelos. Cuanto más se oye hablar de Krishna, más se ilumina uno y se desapega de todo lo que la mente la aparta de Krishna. Al desapegar la mente de actividades que no están consagradas al Señor, se vuelve muy fácil aprender Vairagya. Vairagya significa desapegarse de la materia y hacer que la mente se dedique al espíritu. El desapego espiritual impersonal es más difícil que apegar la mente a las actividades de Krishna. Esto es algo práctico, porque al oír hablar de Krishna, uno se apega automáticamente al Espíritu Supremo. Ese apego se denomina Paresanubhuti, satisfacción espiritual. Es exactamente igual que el sentimiento de satisfacción que al hombre hambriento le produce cada bocado de comida que ingiere. Cuanto más uno come mientras está hambriento, más siente satisfacción y fuerza. De igual modo, mediante el desempeño del servicio devocional, se siente una satisfacción trascendental a medida que la mente se va desapegando de los objetos materiales. Es algo así como curar una enfermedad por medio de un tratamiento experto y de una dieta adecuada.
Así pues, al oír hablar de las actividades trascendentales del Señor Krishna, es el tratamiento experto para la mente enajenada, y el consumo de la comida que se le ha ofrecido a Krishna es la dieta adecuada para el paciente que sufre. Este tratamiento constituye el proceso de conciencia de Krishna. Om Jnana Timirandasya Jnana Salakaya Chakshuru Militam Jnana Takshma Shri Gurudev Namaha. Yo nací en la más oscura de la ignorancia y mi maestro espiritual abrió mis ojos con la antorcha del conocimiento. Le ofrezco a él, les ofrezco a ellos mis más respetuosas obediencias. Entonces voy a hacer una breve introducción, o más bien contextualización del verso. Estamos en el verso 35 del capítulo 6. Este capítulo, como les decía, titula Dhyana Yoga. Dhyana Yoga es el nombre de lo que técnicamente se conoce como Astanga Yoga, y Astanga Yoga quiere decir el camino de yoga de 8 estadios. Dhyana Yoga es básicamente una práctica meditativa, es decir, es un yoga meditativo, y tiene 3 objetivos. El primer objetivo es controlar la mente. El segundo objetivo es controlar los sentidos. Y el objetivo principal para esas 2 actividades, es poder concentrarse en el Paramatma, es decir, la forma focalizada del Señor, la forma del Señor que está en el corazón. Entonces, ese es el contenido del capítulo entero. Y los versos previos al capítulo 35 pueden dividirse en ciertas áreas temáticas. Por ejemplo, los primeros 6 versos hablan de la importancia de controlar la mente. Los versos 7 al 9 describen al yogi o a la yogini, es decir, a la persona que logra controlar la mente. Los versos 10 al 19 resumen la meta y resumen el método, la metodología para llegar al resultado que es Samadhi, ¿no? Entonces habla de posturas, de respiración, de formas de practicar ese Astanga Yoga. Los versos del 20 al 32 hablan de cómo es una persona que ha perfeccionado su proceso de yoga, y dice: esta persona tiene la mente firme, siempre está fija en el Supremo, está libre de los sufrimientos causados por el contacto con la materia, tiene la mente en paz, vive sin desconciertos, 0 sorpresas, y en dificultades o sin dificultades se encuentra concentrado en su meditación. Los versos justo previos al 35, el 33 y el 32, Arjuna dice algo que a todos nosotros nos pasaría por la mente si se nos sugiriera, si nos sugiere seguir un proceso de meditación tan estricto como Astanga Yoga. Y Arjuna le dice: la mente es inquieta, es turbulenta, es obstinada, es muy fuerte. Oh Krishna, someterla me parece a mí que es más difícil que controlar el viento. Eso está en el capítulo 6, versos 33 y 34. Entonces Arjuna aquí ya ha planteado su gran duda, ¿no? ¿Realmente lo que me estás ofreciendo, Krishna, es algo práctico? ¿Es algo que yo voy a poder hacer? Me parece que no es algo que yo voy a poder hacer, ¿no? Por las características de la mente. Y en ese contexto viene el verso 35, que voy a volver a leerlo. El Señor Shri Krishna dijo: oh tú, hijo de Kunti, el de los poderosos brazos, contenerla inquietamente es sin duda algo muy difícil de hacer, pero ello es posible mediante la práctica adecuada y el desapego. En el verso 36, ya para terminar esta contextualización, Krishna le dice a Arjuna: para aquel que tiene la mente desenfrenada, la autorrealización es una labor difícil, pero aquel que tiene la mente controlada y que se esfuerza por los medios adecuados, tiene asegurado el éxito. Y esa, dice Krishna, es mi opinión. Entonces, llegamos a este verso
en el que Krishna plantea los elementos necesarios para controlar la mente. Arjuna le ha dicho: la mente es inquieta, la mente es obstinada, la mente es turbulenta, y controlarla es más difícil que controlar el viento. Si ustedes piensan en todos los fenómenos naturales que amenazan nuestro bienestar, probablemente el viento sea el que realmente el hombre no ha podido manejar desde ningún punto de vista, ¿no? A lo máximo que hemos llegado ha sido a adivinar o prever dónde van a suceder estos fenómenos naturales para evacuar esas zonas, ¿no? Eso es a lo máximo a lo que hemos llegado. Entonces, imágenes de puertos antes y después del tsunami nos da una idea de la fuerza que le reconoce a Arjuna la mente, y que Krishna en este verso también está reconociendo, ¿no? Y dice: indudablemente, contenerla inquietamente es algo muy difícil. Cuando decimos inquieto o inquieta, piensen en un niño con déficit de atención, guardado en un curso de colegio y obligado a sentarse en un asiento, ¿no? En una clase de 1 hora o toda la mañana. Es intolerable, no tiene que moverse, y así es la mente, ¿no? La mente nunca está quieta. Entonces Krishna dice: es posible con 2 condiciones: 1, práctica adecuada, y desapego. Y cuando Krishna, o más bien cuando los filósofos en Bhakti y los santos en Bhakti hablan de controlar la mente, en realidad, si pensamos bien, si analizamos, no están alentando ese control que se impone, ¿no? No es un control casi violento de la mente, ¿no? Inclusive se nos recomienda, cuando la mente se va de nuestra meditación al amanecer, cuando estamos cantando nuestra japa, se distrae con algo, amablemente traerla de regreso, ¿no? Esa hermosa canción, el Viva Varisesa Loka Pravesha Nidrachari Uto Jiva, que también es para el Mangalarti, es para la mente, ¿no? El primer verso y el último verso le están hablando a la mente y le están pidiendo, le están sugiriendo de una manera muy amable, ¿no? Hasta la melodía es amable, que por favor se concentre en Yasoda Dulala, en Navina Nirada, en Yogendra, en inclusive Rama, Dasharati Rama, ¿no? De las diferentes Nrsimha, Vamana, en las diferentes formas de Krishna, en los lugares en los que Krishna estaba, ¿no? Y le está pidiendo: concéntrate en eso hoy día, ¿no? Ahora que el sol está saliendo, que la noche está terminando, por favor concéntrate en eso, piensa en eso, ¿no? Entonces, más que controlar a la mente así como rienda, ¿no? Esa es la imagen de la mente, ¿no? Son las riendas que controlan los sentidos, y la inteligencia educada es la que controla las riendas. Más que controlarla por la fuerza, están alentándonos volverla nuestra amiga. De hecho, en este capítulo Krishna le dice a Arjuna: aquel que tiene la mente descontrolada tiene en la mente su peor enemigo, pero el que tiene a la mente a su favor tiene en la mente su mejor amiga. Entonces, obviamente, a los que practicamos Bhakti Yoga, aspirantes a Vaishnavas, nos conviene volver a nuestra mente nuestra mejor amiga, ¿no? Es mucho mejor que controlarla solamente. Entonces, ¿cómo se manifiesta una mente amiga en un yogi?
Krishna explica en ese capítulo, se desarrolla neutralidad frente a las dualidades de la materia. Frío, calor, éxito, fracaso, conveniente, inconveniente, mal momento, buen momento, es solo parte de la materia. Neutralidad frente al valor de las cosas. Krishna dice, esta persona ve con igual mirada el oro que una piedra, un guijarro o una pepa de oro. Para esa persona es lo mismo. Se puede acordar del pasatiempo de Sanatana Goswami, creo que era, que tenía una piedra de toque entre sus cosas olvidadas, ¿no? Las cosas que tenía por ahí, había una piedra de toque. Uno se puede imaginar qué haría con una piedra de toque una personalidad como Hitler o Elon Musk o cualquier persona que conozcamos ahora, ¿no? Sin embargo, un Vaishnava, un devoto puro, Sanatana Goswami, simplemente está ahí, ¿no? Porque es materia, ¿no? Una persona que tiene su mente amiga siente satisfacción, pero no es una satisfacción material, es una satisfacción basada en conocimiento experimental, o sea, es jnana y es vijnana. En Bhakti Yoga todo es práctico, ¿no? Es decir, es parte de la vida de uno. No es que termina la reunión de domingo y empiezo a comer carne o a fumar o a vivir como siempre he vivido, ¿no? Bhakti va ingresando en tu vida y va tomando poco a poco cada uno de tus sentidos, va tomando cada una de tus acciones, cada una de las áreas de tu vida y va tomando para purificarlo, ¿no? Entonces va purificando todos los espacios en los que se desarrolla tu vida, y a medida que va purificándote, la satisfacción trascendental que sientes, que tiene un nombre, lo vamos a ver en unos minutos, va siendo mayor, y esa satisfacción es de donde uno saca fuerzas para seguir practicando yoga y para hacerlo mejor, ¿no? Para seguir sirviendo a Krishna mejor. Otra característica de una persona que tiene a su mente como su mejor amiga es, y eso es muy importante y realmente es como un medidor de dónde estamos en Bhakti, es neutralidad en relación a la naturaleza de las entidades vivientes, incluidas las otras personas, ¿no? Hace unos días, a lo que puede ejemplificar eso con claridad, hace unos días una de las hermanas Kardashian ha visitado un templo de ISKCON en la India que se llama Chaupati, donde está sus señoritas Radha Gopinath. Está dirigido, liderado por su santidad Radhanath Swami, ¿no? Y a esta hermana Kardashian se le ha dado, por supuesto, tiene mucha influencia en el mundo, ¿no? Sus redes sociales tienen millones y millones de seguidores, son celebridades de Hollywood, etc. Entonces visita el templo y por supuesto los devotos le permiten ofrecer flores a la deidad y le permiten a ella distribuir el prasadam a los niños de colegio, que es uno de los servicios que tiene ese templo en Mumbai. Cuando he visto, he entendido de inmediato, ¿no? La noticia ha salido, he entendido de inmediato que absolutamente todos, incluyendo una hermana Kardashian, tenemos el derecho de acceder a Bhakti. Es nuestro derecho de nacimiento, tener la oportunidad de empezar nuestro proceso de servicio devocional, ¿no? Incluyendo una hermana Kardashian, ¿no? De hecho, a eso ha venido Srila Prabhupada al occidente, ¿no? Él no ha venido a ayudar a los que ya estaban salvos, ¿no? Él ha venido a ayudar donde habían drogadictos y borrachos botados en la calle, ¿no? Y sin embargo, es muy interesante que devotos, incluso discípulos de Prabhupada occidentales, se han desgastado en críticas a esa visita, y no solamente críticas sino insultos, no solamente a la hermana Kardashian, sino a los devotos que le han dado la oportunidad de hacer esos servicios, ¿no?
palabras muy, muy fuertes para referirse a una persona que está en un templo y que ha tenido la buena fortuna de nacer después que Prabhupada ha llegado al occidente, y que por eso ha tenido la buena fortuna, como todos los discípulos de Prabhupada y como todos nosotros, de empezar su servicio devocional chiquitito, ¿no? Ofrecer una flor a unas deidades. Entonces, ahí puede uno ver cómo hay mentes que realmente no están ni en la vecindad de ser neutrales en relación a la naturaleza de las personas y de las otras entidades vivientes. Entonces, una mente amiga, una persona avanzada en un proceso de yoga, será neutral frente a las dualidades de la materia, al valor de las cosas, a la naturaleza de las personas y las entidades vivientes, y sentirá satisfacción debido a un conocimiento realizado. No cualquier conocimiento, no saber leer y escribir, sino un conocimiento espiritual, vivencial, vivido, experimentado, ¿no? Entonces, ¿dónde se empieza o dónde empezamos nosotros a hacer nuestra mente amiga? En el imaginario de nuestra psicología en los Vedas, la mente es la rienda, los sentidos son los caballos, y el conductor del carruaje, el que maneja las riendas, es la inteligencia. Pero de nuevo, no es cualquier inteligencia, no es el IQ medible por los exámenes estándares en secundarias o en colegios o en universidades, ¿no? Es la inteligencia buddhi, es decir, la inteligencia educada en conocimiento espiritual, ¿no? La inteligencia espiritual. Entonces, una inteligencia entrenada, una inteligencia bien educada, va a permitir que esas riendas estén bien dirigidas, de manera que esas riendas lleven a los sentidos donde le conviene al alma espiritual, a la persona eterna, ¿no? Mientras esa mente y esa inteligencia están llevadas por los caballos, es decir, por los sentidos, ese cuerpo va a hacer lo que le conviene al cuerpo, a los sentidos, ¿no? Satisfacción sensorial, no satisfacción trascendental de este tipo, que es de la que está hablando Prabhupada en el significado de este verso. Entonces, Prabhupada en ese verso, o más bien Krishna en ese verso, plantea dos requisitos para poder controlar la mente, que es uno de los objetivos de Dhyana Yoga. Y uno de los requisitos es la práctica adecuada. Prabhupada dice en el significado: la personalidad de Dios acepta que es difícil controlarla obstinadamente, tal como lo expresó Arjuna, ¿no? Pero al mismo tiempo sugiere que mediante la práctica y el desapego ello puede lograrse. ¿Y en qué consiste esa práctica? Entonces, si ustedes se ponen a pensar, una persona que enseña puede llamarse profesor, instructor, facilitador. Estoy utilizando el masculino universal, ¿no? Facilitadora, profesora, instructora, maestro, maestra, ¿sí? Y una persona que está aprendiendo se puede llamar estudiante, alumno, recipiente. Pero en términos espirituales, una persona que está aprendiendo se llama discípulo o discípula, y hay un motivo muy específico, ¿no? Y el que está enseñando se llama maestro o maestra. El discípulo, la característica específica del discípulo dentro de todos los que pueden ser, o todos los que pueden estar aprendiendo algo, el discípulo tiene la característica de tener que disciplinarse, y no disciplinarse en general, sino disciplinarse en esa doctrina que está siendo enseñada por el maestro o maestra. Disciplina. Krishna mismo en este capítulo dice: si se quiere tener éxito en yoga,
hay que disciplinar o regular es otra palabra para disciplina, el comer, el dormir, el recrearse y el trabajar. Y aquí me ha parecido muy interesante Sutrakriti Prabhu, discípulo de Srila Prabhupada, que ha sido su asistente muchos años, da una clase el 2 de julio este año desde Vrindavan, donde vive ahora, sobre Tulasi, basado en el Chaitanya Charitamrita. Y él dice, es increíble cómo Srila Prabhupada ha tenido tanta paciencia, porque antes de lanzarnos a atender a Tulasi, nos ha regulado en todo lo básico, ¿no? ¿Y qué es lo básico? Primero, purificarnos con el Mahamantra, ¿no? Entonces, limpiar nuestra mente con el Mahamantra primero. Asegurarse que nuestra comida es vegetariana y es ofrecida. Higiene, mantenerse limpio, dentro y fuera, físicamente y espiritualmente. Dormir, despertar a las 4 de la mañana y dormir temprano para despertar a las 4 de la mañana. Entonces, cuando ya estaban más o menos sus discípulos, ¿no? Y nosotros también, los que hemos tenido esa increíble fortuna de conectarnos con el movimiento, una vez que ya las bases están establecidas y ya es un conocimiento realizado, ya estás experimentando, lo estás haciendo, estás aprendiendo porque estás haciéndolo, ahora sí podemos hablar de Tulasi, ¿no? Y Sutrakriti dice, una vez que sabíamos cómo teníamos que comportarnos entre nosotros en un templo, en relación a las deidades, en relación al maestro espiritual, entonces ha sido Govinda Dasi, la muy querida discípula de Srila Prabhupada, que ha traído semillas de la India y las ha plantado en Hawái, en el occidente, ¿no? Y esas han sido nuestras primeras Tulasis. Entonces, Prabhupada dice, el que no acepte este tratamiento indicado es como un tratamiento del doctor, ¿no? Nos ha dado todo un paquete, Srila Prabhupada, que va desde cómo limpiarnos los dientes hasta cómo lidiar con nuestras familias. Es con mucho detalle, ¿no? Y es muy sofisticado, todo es muy sutil, muy delicado, muy elegante. Entonces, el que no acepte este tratamiento que sirve para desapegar la mente de la ocupación material, muy difícilmente puede lograr el éxito en la autorrealización. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 4, verso 34, Krishna mismo dice, buscar un maestro espiritual que pertenezca al Parampara, o sea, una guía genuina, hacerle preguntas sumisas y rendirle servicio desinteresado, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacas ese tratamiento indicado? De alguien que está conectado con el Parampara. No es en quechua a los charlatanes se les dice pajpacus, ¿no? En Bolivia decimos pajpacus, no es un pajpacu, ¿no? Si ustedes ven y probablemente reciben también a mi feed de Instagram, mi feed de Facebook, etcétera, me llegan permanentemente pajpacus, ¿no? Paz, libertad, amor, relájate 100%, vacía tu mente. No es posible vaciar la mente está siempre ocupada, hasta cuando estamos durmiendo está ocupada la mente, ¿no? Entonces, el tratamiento indicado no viene de un pajpacu, no viene de un charlatán, tiene que venir de una persona que ha atravesado el proceso, que tiene ya esa experiencia vital. Y yo tengo solo 25 años en el movimiento, 20 y tantos años en el movimiento, tengo solo 2 décadas y algo en el movimiento, y puedo ya darme cuenta de qué importante ha sido practicar, no solo leer y memorizar versos y saber teóricamente todo, sino vivirlo, ¿no? Estar ahí, en primera línea, haciendo lo que me tocaba hacer, ¿no? A mí me ha tocado ser mamá y ocuparme de la escuela de domingo y ahora de un programa.
de outreach, preaching, y qué importante ha sido pasar cada una de esas etapas en un perfil muy bajo, ¿no? Qué importante ha sido, porque ahora yo puedo saber por qué está atravesando, por qué momento está atravesando tal o cual persona que está acercándose al movimiento, ¿no? Están los que creen que ya saben todo y que ya no necesitan nada, y son errores errores de cálculo que uno puede cometer por ignorancia, que si no tiene una guía, se va a quedar sin el proceso, ¿no? Se va a separar del proceso, que sería una tragedia, ¿no? Una pérdida de tiempo. Entonces Prabhupada dice: la práctica de yoga sin control de la mente es una pérdida de tiempo. ¿Cómo empezamos nosotros a controlar nuestra mente? Purificándola. ¿Y cómo empezamos a purificar nuestra mente? Cantando nuestras rondas de japa, ¿no? Entonces, si cantas 1, si cantas 3, si cantas 7, si cantas 16, si cantas 32, la cantidad es un parámetro que nos ha dejado Prabhupada, pero lo más importante es la calidad. Y para que esa calidad sea conduciva a Bhakti, Sachinandana Maharaj nos ofrece un concepto que es Adarada, muy parecido a adorada, ¿no? Pero es Adarada. Y Adarada quiere decir atención respetuosa o respeto amoroso. Entonces, la atención, ya sabemos, es cultura general, es una forma muy elevada y muy especial de generosidad, ¿no? Prestarle atención a alguien es ser generoso con esa persona. Pero además, en términos de relación de pareja, la atención es otra forma de caricia, ¿no? Entonces, Adarada, prestarle atención a Krishna con respeto, demuestra nuestro cuidado, nuestro esmero, nuestro interés en tener una relación con Él, en restablecer nuestra relación perdida con Él. Y como dice Srila Prabhupada en este verso y en el transcurso del capítulo 6, al practicar Bhakti Yoga, ya estás controlando tu mente, ya estás controlando tus sentidos, ya estás concentrado en Krishna, no necesariamente como Paramatma, como cualquiera de sus formas. Estás concentrado en sus devotos, en cómo servirlos, o en sus propiedades, su parafernalia, etc. Entonces ya estás en Samadhi. 2 requisitos para que seas sincero: ininterrumpido y desinteresado. Entonces, ese servicio que se presta de forma ininterrumpida y sin ningún interés ulterior, extra, oculto, una agenda por ahí escondida, ese servicio que se presta así, ininterrumpido y desinteresado, ese servicio es sincero. Quiere decir, pueden insultarte, apalearte, a Jesús lo han crucificado, Haridas Thakur lo han latigueado en 23 mercados. Hay tantos ejemplos, ¿no? A San Pedro lo han colgado cabeza abajo. Hay tantos ejemplos en todas las tradiciones, ¿no? Los mártires, y no dejas de hacer servicio ininterrumpido y desinteresado. Si dejas de hacer tu servicio porque alguien te ha mirado feo, o porque no han sacado el plato de puya para darte la bienvenida, o porque no te han llamado para invitarte a ti específicamente a que vengas al programa del fin de semana, etc., tienes que entender que tu servicio no era muy sincero, ¿no? Entonces hay que ajustar, tiene que ser sincero. Voy a tolerar todas esas, comillas, ofensas, porque lo que me interesa es estar con Krishna. Y si eso es lo que toma estar con Krishna, bueno, lo hago, ¿no? Porque eso es sinceridad, ¿no? Pensaremos en Prabhupada, ¿no? Entonces, Prabhupada, a la edad que ha viajado,
ataques cardíacos, soledad, sin dinero, o sea, pobre. La pobreza es muy dura. Y él, habiendo tenido una niñez y una juventud, una vida muy, muy solvente, ¿no? Con tantas facilidades. Y no ha dejado su servicio. San Francisco de Asís le ha devuelto todas sus joyas y ropas a papá, porque eso era lo que a él le interesaba. Aquí están todas tus cosas, porque a ti te importan las cosas, y yo me voy así desnudo en invierno, no importa, a hacer mi servicio, porque a mí lo que me interesa es servir a Dios. Entonces, ininterrumpido y desinteresado. Esos son los parámetros que a nosotros, como aspirantes a Vaishnava, nos pueden permitir afinar nuestras acciones y afinar nuestros objetivos, afinar nuestras intenciones, ¿no? Para conseguir el éxito, ¿no? Porque Prabhupada dice, el éxito puede llegar, pero tiene que controlar uno la mente. Uno debe controlar la mente ocupándola de modo constante en el servicio trascendental amoroso al Señor. Dice Prabhupada, en la era actual nadie puede observar las estrictas reglas de irse a un lugar sagrado, enfocar la mente en la superalma, contener los sentidos y la mente, ser célibe, permanecer solo, etc. Sin embargo, mediante la práctica del proceso de conciencia de Krishna, uno se ocupa en 9 tipos de servicios devocionales que se le prestan al Señor. Y los 9 procesos de servicio devocional son: empezaremos con escuchar, y de hecho Prabhupada enfatiza escuchar en el significado de este verso. Entonces el primero es escuchar, cantar, recordar al Señor, servir los pies del Señor, adorarlo en el templo, ofrecerle oraciones, volverse su sirviente, considerar al Señor el mejor amigo y rendir todo a los pies del Señor. Entonces son 9 procesos que están así, son transversales a Bhakti. De nuevo, Bhakti no es algo que se realiza de una forma mecánica y con horario, o sea, de 8 a 12 yo soy Bhakta y el resto del día soy lo que yo quiero ser. No. Si uno es Bhakta, puede estar empezando, puede estar al medio, puede estar después, pero Bhakti es transversal. Los valores de Bhakti están en todas las decisiones que tomamos, ¿no? Un tenista famoso que era discípulo de Prabhupada, de Buru, si no me equivoco, ha ganado un montón de torneos, etcétera, y en uno de los más importantes torneos ya había conocido a Prabhupada, ya habían hablado. Prabhupada le había explicado cómo predicar en ese ambiente, ¿no? Tenis, altas ligas, ¿no? Elite. Y hace el saque y regresa la pelota, pero para responder a la pelota tenía que pisar una línea de hormiguitas que estaban justo ahí y tenía que pisarla, y él ha perdido ese campeonato por no pisarlas. Entonces, cuando lo han entrevistado, quisiera acordarme el nombre, cuando lo han entrevistado, le he dicho: mi maestro espiritual me ha enseñado que las hormigas y todas las entidades vivientes tienen alma y son personas. Entonces, si tenía que elegir entre ganar un campeonato o ganarme, si se quiere, el reino de Dios, y he escogido lo otro, ¿no? Y es una persona que ha vivido muchos años enseñando sobre cómo hacerse uno millonario, ¿no? Ese era el nivel de Guru. Entonces la mente tiene que controlarse, y Bhakti es una manera de controlar la mente, la más efectiva.
si el objetivo es dhyana yoga, o sea, meditar en el Señor permanentemente, ¿no? Samadhi. Tratar de practicar yoga mientras se ocupa la mente en el goce material es como tratar de encender un fuego mientras se vierte agua en él. Y aquí eso es lo que dice Srila Prabhupada, y yo los invito a ver un poco cómo entienden nuestra realidad actual los pedagogos neurocientistas, ¿no? Y dicen, las generaciones de los que están en los 30, 20, 10, 6, las adolescencias y los niños que son consideradas nativas digitales, son generaciones adictas a la irrelevancia y son generaciones adictas a lo que se considera trendy, la tendencia, la moda, ¿no? Y a la vez son totalmente adversos a la profundidad y a la complejidad. Entonces quieren evitar lo que es profundo y no quieren entender bien lo que es complejo, ¿no? Y la razón, dicen ellos, es que son investigadores, ¿no? Que la corteza prefrontal de estas generaciones ya está cansada, no porque la hayan usado mucho, sino porque recibe tanto estímulo durante todo el día y algunos toda la noche, que ya no responde como si estuviera fresca, ¿no? Entonces, lo que eso está generando en esas generaciones nativas digitales es una degradación cognitiva. Esto es, degradación cognitiva es lo que se conoce, el conocimiento que uno recibe, o está mal entendido, degradado, ¿no? Degradación. O sea, no hay la capacidad para conocer bien aquello que se conoce, ¿no? Entonces, ¿de qué está sucediendo con esas generaciones? Y yo me incluyo, ¿no? Porque también estoy muy involucrada con redes y con comunicación digital, ¿no? Todos estamos casi obligados por trabajo, por profesión, etc. Es básicamente goce material, ¿no? Porque cualquier cosa que te empuje, te aliente, te facilita dedicarte a la flojera, la envidia, la lujuria, la soberbia, la ira, la gula, la avaricia, que son los 7 pecados capitales para los cristianos, es goce material, ¿no? Te está llevando a algún tipo de disfrute material. Entonces, sin controlar la mente está ocupada en eso, porque ese es nuestro tiempo, esa es nuestra época, esa es la época actual, ¿no? Y la gente común y corriente, 99.9% está en eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia con una persona que quiere practicar yoga de cualquier tipo, ¿no? Pero muy particularmente Bhakti Yoga? La diferencia es que Bhakti, o el servicio devocional, va impregnando todas las áreas de tu vida. Y esos valores están totalmente reñidos, es como el día y la noche, con los valores de Bhakti. Los valores de Bhakti están totalmente reñidos, son totalmente opuestos, ¿sí? El otro lado de la moneda de los valores de la materia, ¿no? El goce material. Entonces, Prabhupada dice, una persona consciente de Krishna obtiene fácilmente el resultado de la práctica del yoga, por ejemplo de Ashtanga Yoga, que es Samadhi, ¿no? Sin hacer un esfuerzo separado. Pero un practicante de yoga, por ejemplo de Ashtanga Yoga, no puede lograr el éxito sin volverse consciente de Krishna. En otras palabras, no importa cuán bien maneje uno las posturas físicas o la respiración que ingresa, los diferentes aires que se mueven en el cuerpo, etc. No importa, si no se es consciente de Krishna, no va a poder concentrarse en el Paramatma, que es el objetivo de Ashtanga Yoga. Sin embargo, sin realizar yoga físico, ni controlar los aires,
de entrada y de salida del cuerpo por adoptar un estilo de vida Vaishnava, ya uno accede a Samadhi, es decir, a pensar 24/7, 12/12, 365 en Krishna. Y mi realización personal es que es absolutamente real. A mí me ha tocado ser mamá de dos niños y era mi servicio principal atender a esos dos niños, y yo, gracias realmente a Prabhupada, leí la Bhagavad Gita antes de ser mamá, entonces entendía perfectamente que mi servicio era ser mamá y que esa era mi conexión con Krishna, y he estado 24 horas al día pensando en cómo realizar ese servicio, porque eran mis hijos, ¿no? Y ese entrenamiento se ha quedado. Entonces los hijos ya son adultos, ya no están en la misma casa, pero yo soy, y de verdad trato 24 horas al día de pensar cómo hacer servicio y cómo hacer mejor mi servicio, el servicio que tenga, ¿no? Ahora tengo servicio en el templo y de prédica y de clases, etcétera. Entonces ese entrenamiento se queda. Seguimos teniendo limitaciones, por supuesto, pero de nuevo, una cosa que es importante tener en cuenta es que a las personas que están entrenándose en Bhakti no se las puede juzgar en base a parámetros preestablecidos. A cada persona se la puede medir, si se quiere, o se la tiene que comparar con ella misma antes de practicar Bhakti Yoga. Y uno tiene que hacer lo mismo, es decir, yo no puedo agarrar un bate de béisbol y golpearme por todo lo que no soy. Yo tengo que asegurarme de reconocer que tengo deficiencias, las tengo claras, pero tengo que asegurarme de reconocer también que soy diferente a la persona que ha empezado a practicar Bhakti. Soy diferente, se ha mejorado mucho, ¿no? Hay un pasatiempo de un discípulo de Prabhupada, norteamericano, que llega a la India con Prabhupada en el tiempo de Prabhupada y le toca distribuir libros en la India, y él en su inocencia entra a un kiosco de té, y en ese kiosco de té hay un grupo de amigos hindús, son amigos entre ellos, ¿no?, que están tomando té, y él quiere venderles, no me acuerdo si era la Gita o era la revista de Prabhupada, Back to Godhead, y esos hindús que saben muy bien muchas cosas sobre los Vedas, pero no son practicantes en general, no están tomando té. Entonces lo escuchan primero y después empiezan como a desafiarlo, ¿no?, con preguntas y un poco a jugar con él, y al final hacerse la burla de un blanco extranjero enseñándoles a ellos sobre su tradición, ¿no? Y cuando ya han invertido mucho tiempo en este intercambio, y ellos ya empiezan a ser irrespetuosos y a hacerse la burla, ¿no?, a reírse. Entonces él se molesta mucho y golpea la mesa, ¿no?, con mucha violencia, y les dice: ustedes no sirven para nada, ¿no? Ustedes no sirven para nada. Y entonces uno de ellos le dice: así reaccionas teniendo todo el conocimiento que tienes, ¿no? Porque nos has hablado del karma, nos has hablado de esto, nos has hablado del otro. Tienes todo ese conocimiento y reaccionas así. Y le dice: tu maestro espiritual no debe ser muy bueno, porque no te ha enseñado bien. Y la respuesta de ese devoto es lo que todos tenemos que internalizar, ¿no? Y él les dice: al contrario, si yo no hubiera conocido a Prabhupada,
y no hubiera leído sus libros, yo a ustedes los hubiera matado ya hace varios minutos. Solo golpeaba una mesa. Y por esa respuesta esos hindús que estaban ahí se han vuelto life members, ¿no?, de ISKCON. Entonces no solamente le han comprado la revista, sino que se han conectado directamente con la misión de Srila Prabhupada, ¿no? Entonces ese es el parámetro para cada uno de nosotros y para los devotos y las devotas, ¿no? No es correcto esperar de un devoto que sea Rama, y no es correcto esperar de una devota que sea Sita. Pero sí se puede esperar que después de 10, 8, 15 años de practicar Bhakti, si ha sido sincero, si es real, haya habido un cambio en él. Él es su propio parámetro, ella es su propio parámetro. Bien, segunda parte del significado. Cuanto más se oye hablar de Krishna, más se ilumina uno y se desapega de todo lo que a la mente la parte de Krishna. En Bhakti, cuando hablamos de desapego en Bhakti, en realidad estamos hablando de apego a Krishna, ¿no? Más nos apegamos a Krishna, que es el gusto superior, más podemos desapegarnos de la materia. Entonces por eso Srila Prabhupada decía, hay que diseñar nuestro día a día, hay que diseñar nuestra vida, nuestras 24 horas hay que diseñarlas de tal manera que podamos dedicarlas 100% a Krishna, ¿no?, de alguna manera. Y nuestro motto, el lema que nos ha dejado Prabhupada es siempre recordar a Krishna y nunca olvidarlo, ¿sí? Prabhupada explica, al desapegar la mente de actividades que no están consagradas al Señor, se vuelve muy fácil aprender Vairagya. Vairagya significa desapegarse de la materia y hacer que la mente se dedique al espíritu. El desapego espiritual impersonal es más difícil que apegar la mente a las actividades de Krishna. Nuevamente, ¿no?, se nos da esas dos opciones, ¿no?, los pakpakus que dicen, podemos ayudarte a que vacíes tu mente, ¿no?, meditando vas a vaciar tu mente. Entonces te van a escoger entre la nada o el todo, porque nosotros queremos atiborrar nuestra mente, queremos llenar nuestra mente de Krishna, de sus pasatiempos, de su parafernalia, de sus settings, de sus devotos, de sus recuerdos, de los lugares donde ha estado, todo lo que tenga que ver, llenar nuestra mente de eso. La mente no puede estar inactiva. No hay eso, no existe mente vacía, ¿no? Entonces, la opción es nada, vaciar tu mente, si es que se podría, o llenarla de Krishna, llenarla del todo. Dicen que la nada te va a dar felicidad, no te da felicidad, la nada te da tranquilidad, quiere decir ausencia de problemas, ¿no? No hay ni felicidad, pero tampoco hay problemas, eso es nada, ¿no? Pero meditar en Krishna, llenar la mente de Krishna, alimentar la mente con Krishna, te da todo y te da la felicidad. No la felicidad que es paréntesis en problemas, no es la felicidad paréntesis de la materia problemática, dolorosa, no. La felicidad trascendental. Y aquí Prabhupada explica, dice, Bhakti Yoga es algo muy práctico, porque al oír hablar de Krishna, uno se apega automáticamente al Espíritu Supremo, y ese apego se denomina Paresanubhuti. Paresanubhuti quiere decir satisfacción espiritual, felicidad espiritual, ¿no? Satisfacción, después Prabhupada dice, es exactamente igual que el sentimiento de satisfacción que el hombre hambriento le produce cada bocado de comida que ingiere. Cuanto más uno come mientras está hambriento, más siente satisfacción y fuerza. Entonces, hace muchos años en Estocolmo teníamos la visita regular de colegios de secundaria, y en una de esas visitas uno de los estudiantes de secundaria le preguntó al presidente del templo, que era Tapas Prabhu, si se sentía feliz, y Tapas Prabhu le respondió, feliz no sé, pero satisfecho sí estoy.
y él estaba hablando de la satisfacción, que es satisfacción espiritual, es decir, paresanubhuti. Entonces Prabhupada dice, cuanto más uno come mientras está hambriento, mientras más servicio devocional uno realiza, más siente esa satisfacción, más siente paresanubhuti, más siente esa felicidad trascendental y más fuerza tiene para continuar en el proceso y para hacerlo mejor. Entonces no hay por dónde pierda uno. De igual modo, dice Srila Prabhupada, mediante el desempeño del servicio devocional se siente una satisfacción trascendental a medida que la mente se va desapegando de los objetos materiales. Es algo así, dice, como curar una enfermedad por medio de un tratamiento experto y una dieta adecuada. Entonces Prabhupada muchas veces ha dicho que ISKCON era un hospital, ¿no? Entonces es un lugar donde la gente llega con muchas limitaciones y llega con una cabeza llena de cosas que no son conducivas, ¿no?, al espíritu. Entonces, en este hospital el tratamiento es oír hablar de las actividades trascendentales del Señor Krishna y consumir la comida que se le ha ofrecido a Krishna. Esa es la dieta adecuada. Yo muchas veces me he maravillado de la profundidad y de la precisión del conocimiento de los Vedas. Hay un esquema que se llama el cono de la experiencia de Dale, y este investigador dice, de aquello que se lee y se escucha, uno puede retener el 10% para siempre, ¿no? De aquello que se ve y las imágenes, uno puede retener entre el 20 y el 30%. Pero de aquello que uno participa con sus manos, con su cuerpo, con sus ojos, con sus oídos, de aquello que uno aprende haciendo, uno retiene para siempre, el resto de su vida, el 90%. Entonces, el paquete que nos ha dejado Srila Prabhupada nos permite definitivamente, está diseñado definitivamente para que nosotros mantengamos, retengamos ese conocimiento trascendental el resto de nuestra vida, ¿no? Eso es lo que puedo compartir con ustedes hoy día en esta clase. Nuevamente muy agradecida a Chitrak Prabhu por permitirme compartir con ustedes esta oportunidad de purificarme yo misma a través de compartir con ustedes lo que yo he podido entender de este verso y de este capítulo. Espero que haya sido de alguna utilidad y siempre estoy atenta a una invitación nueva, porque para mí es un placer y es un gusto servir junto a Chitrak Prabhu, juntos y junto a otros devotos como Hari Budi Prabhu, Lakshman Agrajan Prabhu del Perú, de Uruguay. Hemos armado un muy lindo diploma en la Bhagavad Gita, que es introductoria a la Gita, y en una universidad que es la IBMN de la India, que está extendiendo sus operaciones a Latinoamérica, a Hispanoamérica, y los invitamos a todos a revisar las ofertas que hay. Vamos a pronto sacar el néctar de la instrucción, también a nivel introductorio, para compartir con ustedes y con todas las personas interesadas las maravillosas enseñanzas y el increíble, privilegiado conocimiento que Srila Prabhupada ha tenido la misericordia de compartir con todos nosotros. Entonces agradezco mucho. Voy a ver si hay alguna pregunta. Muchas gracias Hari Budi Prabhu, muchas gracias Patricia Rosana, muchas gracias Fabián Santillán. Yo soy la agradecida por su presencia y hasta una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias nuevamente. Hare Krishna, Srila Prabhupada Ki Jai.